abras tu Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Vamos a escuchar el mensaje de Dios. Ricardo, gracias. Pastor Roy, gracias por, hermana Marta, gracias por invitarnos. Heidi, gracias. Estaba yo meditando en qué compartir y Dios puso en mi corazón que compartiera acerca de el silencio de Dios. Yo quiero que lleves tu mano a tu corazón y podamos escuchar el mensaje de Dios. Pon tu mano y dile: háblame, Señor. Amado Dios, tú eres Dios, tú eres Señor sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por estar aquí. Gracias por todo lo que hemos oído, que nos ha bendecido y nos ha traído revelación. Gracias por abrirnos los ojos del entendimiento, Señor, a lo que es tu presencia y levantar los altares que tanto lo necesita este país. Padre, toma esta reunión y yo te pido que todo lo que está sintiendo mi cuerpo, Señor, tú tomes control de ello, Señor, y háblanos. No importa que sea corto, pero que tus palabras sean poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? Donde nosotros podemos estar hablando, pero Él no responde. Dice el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando nosotros vemos el último versículo del Antiguo Testamento, es una promesa que Dios hace a la iglesia, a la nación de Israel, prometiendo el Señor enviar el espíritu del profeta Elías antes que venga el día terrible. O sea, antes de un juicio, antes de que venga un día de destrucción, antes de que venga un tiempo de una situación adversa, siempre Dios envía la voz profética. Y el propósito de esa voz era hacer que los padres volvieran su corazón a los hijos y de los hijos a los padres. Y así termina el libro de Malaquías, que es uno de los libros más pequeños de la Biblia, pero más duros con respecto a la voz de Dios. Y de allí entra el Nuevo Testamento, y si no eres estudioso de la Biblia, vas a pensar que pasaron unos cuantos años, y realmente pasaron 400 años de una separación de una hoja a otra hoja. Y durante todo ese tiempo los estudiosos checaron todos los escritos, porque sí hubo gente que habló, se escribieron los libros apócrifos y eran muy buenos, pero tenían errores y por lo tanto no entraban en el canon bíblico. Entonces, cuando se termina Malaquías, era el último libro bajo la inspiración de Dios que no encontraba ni un solo error. Por eso lo canonizaron y ahí se acabó el canon judío. Y de ahí
ocurrieron 400 años de silencio donde Dios no habló y se levantaron las más terribles religiones como los fariseos, los saduceos y otro tipo de religiones, los esenios, los escribas. Y todas estas religiones basaban su enseñanza en doctrinas de hombres, basaban su enseñanza en hacer cosas para ser vistos de los hombres y basaban toda su enseñanza bajo conceptos humanos. Y ahí vino una muerte espiritual terrible a la nación, porque los hombres que estaban al frente de las religiones no les importó el no poder ser dirigidos por Dios, no les importó el no oír la voz de Dios para comunicarla al pueblo, sino que ellos continuaron enseñando doctrinas de hombres, mensajes domingo tras domingo o sábado tras sábado, sábado tras sábado, enseñando una nación que no era la voz de Dios. Acostumbrada a una nación que siempre que hablaba un profeta, siempre decía, danos señal. Acostumbrada a una nación de ver ángeles, como sellando palabras, hablando ángeles, apariciones, milagros sobrenaturales que dejaban el manifiesto que Dios estaba hablando. Yo tengo una preocupación porque hasta el día de que entró la pandemia no encontraste una voz profética que dijera viene una pandemia. No, nadie habló. Y alguien puede decir después de que vino la pandemia, es que yo dije, es que yo soñé, pero no lo hablaste, no lo dijiste, no. Y yo tengo temor porque hay una escasez de voz profética hoy en día. Hay una escasez de voz profética exacta que pueda ser Dios hablando. Y eso a nosotros nos debe de preocupar como pastores, porque si nosotros estuvimos quizá en un tiempo de silencio de Dios, ¿qué predicábamos? ¿Qué enseñábamos a la iglesia? Entonces, bajo este silencio de Dios encuentras por qué Dios calla, por qué Dios mantiene su silencio. Y una de las cosas por las cuales el Señor calla lo vamos a encontrar en Malaquías, porque este es el último libro. Y yo quiero darte 4 cosas por qué viene un silencio de Dios que puede ser lo más terrible para nosotros, y tenemos que nunca dejar que la voz de Dios se escuche en nuestra vida. Ve conmigo al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando decís cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Wow. O sea, la primera cosa por la cual tú puedes experimentar o podemos experimentar un silencio de Dios es porque no honramos a Dios como es debido. Él reclama su honra a los sacerdotes y habla a los músicos, y volvemos a hablar a los músicos. Él les reclama porque la honra tiene mucho que ver hasta con la llegada tarde o llegada temprano. Porque me imagino que tienen tiempos aquí de a qué horas debe de llegar un músico, a qué horas debe de llegar, ¿verdad? Y porque ustedes preparan la adoración, preparan los cantos, preparan que todo esté conectado, que no haya ninguna falla, ¿verdad? Cuando yo platico con el ingeniero de audio, me dice, cuando yo le reclamo, ¿por qué no se oyó bien? ¿Por qué no escuchamos los sonidos bien, que se escuche? Y me dice el ingeniero de audio, porque los músicos llegaron tarde.
Y eso es falta de honra. Eso es falta de honra. ¿Sabes que, por ejemplo, un chino, un oriental como un japonés, un coreano, si te invita a desayunar, él a las 10 de la mañana, él no llega a las 10 de la mañana, él llega con una hora antes, porque él dice, el valor que yo te voy a dar a ti, ese es el valor de mi llegada. Entonces él llega una hora antes. Una hora antes. Tienen una honra tremenda a ellos. Una vez uno de nuestros amigos pastores fue a Corea a orar, a aprender a orar. Los llevaron los coreanos, le pagaron todo el boleto. Y los coreanos le decían: 6 de la mañana, 6 de la mañana o 5 de la mañana pasamos por ti. No 5:1, no 5:4, no 5 de la mañana. Entonces aquellos, ¿verdad? Los pastores mexicanos, ¿verdad? 5 ahí estaban corriendo. Y le dijeron: la próxima vez sacarte encuerado, así como nosotros pagamos boleto de avión, nosotros tenemos derecho a exigir. Y dice mi amigo que obviamente bajo esa circunstancia todos se levantaban temprano. Y dice que una ocasión, el domingo que salieron de la reunión, salieron a caminar por las calles de Corea, de Seúl, y encontraban de repente en las calles, ¿verdad?, donde colocan los cestos de basura. Dice que vio un teclado, había cosas increíbles, muy bonitas, y vio un teclado casi nuevo. Casi nuevo. Y dice que mi amigo se salió del grupo tantito, agarró el teclado, lo vio y dijo: wow, está nuevo. Y le pregunta, ¿verdad? Le dice, regresa al coreano, el líder que los llevaba, y le dice: ¿para qué querés tú un teclado? ¿Por qué agarrarle ese teclado? Dice: está nuevo, dice, lo quiero llevar para la iglesia. ¿Tú que lees ese teclado para Dios? Dice: no puedes hacerlo. Dios merece gloria de un nuevo. Dios puede darte un teclado nuevo. Honra. Hay gente que tiene una honra gloriosa. No puede permitirse llegar tarde a una reunión. No puede permitirse llegar tarde a adorar al Señor. Eso es honra. Eso es darle a Dios lo cojo, lo ciego, lo enfermo. Y sabes que los sacerdotes, cuando la gente traía sus animales para ofrecerlos sobre el sacrificio, el sacerdote tenía la obligación de poderlos inspeccionar. Y los metía y los dejaba en un corralito, y entonces el sacerdote se dedicaba a verlos, porque no sea que uno estuviera enfermo, uno estuviera cojo y no se diera cuenta y lo agarraran y lo metieran al sacrificio, porque eso ya era una ofensa para Dios. Entonces, en los tiempos de Malaquías, los sacerdotes agarraban, comercializaban. Te voy a aceptar. La gente decía: pues esto es para Dios. Decía: este está cojito de mis borreguitos, este está cojo, este se lo voy a llevar a Dios. Y el reclamo de Dios dice que esa gente, teniendo buenos corderos, le llevaba lo cojo, lo enfermo a Dios, y los sacerdotes lo aceptaban. Y yo digo: wow, Señor, cuánto hemos menospreciado tu nombre. Señor, a veces, Señor, nosotros hemos dado lo ciego, lo cojo, y estoy hablando de mí también. Pero cuando la iglesia, ¿verdad?, no entendemos, no tenemos conocimiento del Dios Santo que nosotros nos acercamos, que aún para tomar el sobre, ¿verdad?, de diezmo, nosotros no lo hacemos. Mucha gente no lo hace y engaña. Escucha bien, engaña con sus ofrendas, porque toma un sobre de diezmo y da lo que él quiere, pero no el diezmo. Y cuando él pasa, él ofrece lo cojo, él ofrece lo ciego, y Dios lo ve. Porque si Dios se paraba en la mesa, en las ofrendas,
Y ahí se sentaba y ahí escuchaba, ahí veía quienes ofrendaban. Y cuando entró una viuda, el Señor dijo: esta viuda ha dado más que todos los ricos. Y yo creo que Judas dijo: Señor, este echó una monedita, ¿cómo crees? Y Judas dice: ve el ricachón, ese echó un bonchemil, la lana. Y tú dices que esta viejita echó más que todos. Sí, Judas, porque esta echó todo su sustento. Y los ricos echan de lo que les sobra. ¿Sabes qué tristeza es darle a Dios de lo que te sobra? Y por eso Dios despreció la ofrenda de Caín, porque los dos traían ofrenda a Jehová. Pero Abel tenía una revelación de quién era Dios, y él ofreció lo mejor que él tenía en su ganado. Y Caín solamente tomó del fruto de la tierra sin mirar lo mejor, sin buscar lo mejor, sino solamente lo trajo. Y cuando pasó el Señor para ver, para observar las ofrendas, porque tienes que saber que el Señor observa. Observa, o sea, si crees que nadie te ve, Dios observa. Dios observó a Caín y dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, y miró con agrado la ofrenda de Abel. Y yo creo que hasta le dio un beso, porque hace rato que cantábamos Bésame, yo hace unos días le decía al Señor: bésame, Señor, puedes besarme, puedes darme un beso aquí, dame un abracito. Pero hay veces que nosotros vivimos en una mente, ¿verdad?, como en los tiempos de Malaquías, donde somos menospreciadores. Y tú no sabes, pero estás preparando tu silencio de Dios. Estás preparando tu silencio de Dios. Número 2, en el capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 10. Dice: ¿no tenemos un Padre, un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué pues? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. O sea, la segunda cosa que el Señor, por la cual yo alcanzo a ver que guarda un silencio, que guardó silencio, que decidió no hablar, era porque había una deslealtad y había una infidelidad aún hasta en los sacerdotes. Los sacerdotes y las personas de aquel tiempo se divorciaban tan fácilmente, ¿verdad? Inmediatamente iban con los sacerdotes y les pedían: yo quiero repudiar, les llamaba repudio, yo repudio a mi mujer, por lo tanto quiero la carta de divorcio. Y los sacerdotes, con todas las manos en la cintura, le otorgaban el repudio, le daban el divorcio. Y había una multitud de mujeres que eran repudiadas. Había una multitud de hombres que caían en adulterio.
y se presentaban a la casa de Dios. Y entonces decía, nadie nos ve, nadie ve lo que nosotros hacemos, pero Dios lo veía. De tal manera que hay ocasiones donde nosotros, no sé si pasa aquí, pero en México ocurre constantemente. Muchas veces hay una deslealtad entre nosotros como hermanos. A veces vendemos un auto y sabemos dentro de nosotros que ese auto está mal del motor, pero no te importa engañar a tu hermano. Hace unos días un pastor tenía su auto y se lo ofreció a un pastor, y el pastor dijo: yo te lo compro. Y resulta que el pastor es uno de nuestros pastores, y me llamó mucho la atención que lo llevó al mecánico y le digo: quiero vender este carro, yo quiero que me diga sinceramente cómo está mi carro. Y lo abrieron y lo checaron y se dieron cuenta que las cabezas y que los anillos necesitaban rectificarse. Y habló con el pastor y dijo: pastor, yo te voy a dejar el carro bien para que tú lo puedas usar, y lo puedas usar para la obra por un buen tiempo. Entonces yo dije: wow, qué integridad este pastor, ¿no? El que pueda él arreglar un vehículo para poderlo entregar en buenas condiciones a alguien que se lo va a vender, que es su hermano. Eso es integridad y eso es fidelidad. Nosotros tenemos que aprender que esto también hizo que Dios guardara silencio, que Dios viera la falta de integridad y la falta de fidelidad en nosotros como esposos, en las mujeres, en los hijos, en la familia, en la iglesia. La tercera cosa es que pasa conmigo al libro de Malaquías capítulo 3 versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Nosotros vimos que hubo un tiempo de escasez en la iglesia. O sea, nada más las finanzas nos alcanzaban para poder hacer algunas cosas de proyectos y nos salíamos a la par. Pero llegó un momento en que Dios una noche me dijo: pon a tu esposa a cargo de las finanzas. Y platiqué con ella, y ella sintió el deseo de poder tomar ese cargo, de tal manera que todos nuestros líderes tienen un sobre, todos los músicos tienen un sobre, y mi esposa checa que todos los músicos estén diezmando, porque tenemos ladrones allá arriba, ladrones sirviendo, y eso estorba a la voz de Dios. O sea, pero ¿a poco eso estorba? Sí, si hay un músico que roba a Dios, hay un músico que no diezma, puede saltar, brincar, tener una voz angelical, pero es un ladrón. Así lo llama la Biblia, ladrón. Y cuando mi esposa empezó a tomar esto, teníamos algunos problemas con algunos, hasta que los metíamos en cintura. O sea, tienes que diezmar. Es que se me olvidó, y no, es que no se te puede olvidar. Tú tienes que tomar tu diezmo, sacar de lo que tú ganas inmediatamente, antes de gastar, antes de distribuir. Tienes que quitarle el diezmo si quieres que Dios te bendiga. Yo conozco un amigo, pastor, que le dice a su congregación: si tú no agarras tu sobre y te lo llevas a casa, y tú, ¿verdad?, recibes tu salario, y tú no sacas el diezmo desde el principio, ¿verdad?, antes de distribuirlo, antes de pagar esto, ¿verdad?, aunque lo des completo, dice: no lo quiero, no te voy a permitir que lo traigas, porque no nos bendice. Y es una de las iglesias más bendecidas hoy en día. Y yo dije: wow, necesitamos aprender a diezmar. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo es como la vacuna del COVID. El diezmo te vacuna contra la avaricia. El diezmo te vacuna contra la codicia. Y nosotros tenemos que traer los diezmos. Y dice los diezmos, y me podría pasar un buen rato aquí enseñando,
Pero de tal manera que Dios calló, guardó silencio, porque había robo en su casa, había ladrones en su casa. Entonces, la cuarta es que Dios les da una esperanza. Y la cuarta cosa es que Dios les dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos sabían que tenía que haber un mensajero antes, y los profetas como Isaías o habían escuchado y habían visto anteriormente voz de Jehová, ¿verdad? Que viene en el desierto, ¿verdad? La voz que clama en el desierto: preparad los caminos del Señor. Eso estaba profetizado. Y ellos esperaron, y durante 400 años no había la señal que ellos esperaban. No había el hombre que trajera y preparara el camino del Señor. No había en ninguno de los religiosos de aquel tiempo la autoridad para poder hacer que los corazones de los padres se volvieran a los hijos. Y sabes que la unción no se puede fabricar. Por más que uno se esfuerce, por más que uno quiera, no se puede fabricar. Entonces ellos solamente enseñaban: lávate las manos, los jarritos tienen que estar limpios, y todas las cosas que trataban de solamente culturales y de costumbres que hacían que la nación cada día escaseara. Los enfermos por años entraban a las iglesias enfermos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesús, cuando sanó a una mujer que estaba encorvada, dice que esa mujer llevaba 18 años enferma. O sea, 18 años venía esa mujer enferma, y para todas aquellas gentes era normal que la gente estuviera enferma. Era normal. No había poder, no había autoridad. Se habían acabado los profetas. Había hombres de 38 años con enfermedades, o sea, enfermos. Había el cojo de la hermosa, ¿verdad? Antes de que el Señor naciera, estuviera ahí. Vemos enfermos de muchos años. Y si algo nos debe de preocupar a nosotros, cuando hay silencio de Dios, no ocurren milagros, no pasan milagros. O sea, sí tenemos reuniones idas, pero no ocurren milagros. Lo sobrenatural está velado, está vetado. Entonces, esos 400 años nacen también lo que yo les llamo precursores. Diga conmigo: precursores. Y los precursores, ¿qué era un precursor? Eran personas que precedían, que iban delante en el tiempo o en el espacio. Era gente que se adelantaba al tiempo y decía: esto es lo que va a venir. Hay que empezar a dar este mensaje porque sentimos que esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a suceder dentro de poco tiempo. O sea, empezó a fluir la unción profética sobre de ellos. Y al estar estudiando eso, me llamó mucho la atención un día que hablé sobre avivamientos en la Aljaba. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, porque quiero hablarte del primer precursor, y espero poder terminar los 3 que te quiero enseñar, los 4. Pero Lucas capítulo 1 nos da una señal de lo que debe ser un precursor: alguien que levantó un altar, alguien que oraba todos los días aunque no veía nada. Porque mira, el hecho de poder levantar un altar y poder orar por la necesidad de tu iglesia, por la necesidad de toda la gente, es bueno. Y a veces que oramos por milagros, yo he orado una gran cantidad de veces por milagros al Señor, y le he dicho: Señor, haz milagros, haz milagros. Y aunque hemos visto una salpicada de milagros, no estoy conforme. ¿Por qué? Porque yo encuentro y leo la Biblia que cuando llega a la presencia de Dios, llega un avivamiento, entonces ocurren muchos milagros, ¿no? Y voy a hablarte del primer precursor, Zacarías. Zacarías, a lo mejor tú dices: ¿a poco un viejito es un precursor? Ahorita lo vas a ver, porque ese tipo supo que venía algo y no quitó de su oración, de su altar, una cosa que vendría. Mira, dice en el verso 5: hubo en los días
de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocóle en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Escucha bien, cuando un avivamiento va a suceder, hay una señal que va a suceder. Hay apariciones de ángeles. Y yo puedo imaginar que tú de repente estás orando, y de repente sientes una presencia de un ser alto, hermoso, glorioso, cerca de ti, y te da un mensaje. Solamente yo lo he sentido una sola vez en mi vida. Una sola vez estaba yo orando y de repente se acercó un personaje y me dijo: escribe. Y empezó a darme la visión de la iglesia, la visión de Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, que te guardará en el camino donde yo he preparado. Guárdate delante de él y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, ¿verdad? Y es unos versículos, ¿verdad?, que a mí me impactaron en mi corazón. Y he desglosado una y otra vez cada palabra y hemos caminado en esa promesa, pero no la recibí, esa visión no la recibí de mi propia cuenta. Fue un personaje que se paró y me dijo: escribe, quiero que me plantes 7 iglesias en las naciones, y vas a plantar 7 aljabas en las naciones. O sea, estaba diciéndome acerca del proyecto para mis generaciones, porque apenas tenemos una aljaba. Pero Dios estaba pensando en 7 iglesias en el mundo. No estaba diciendo 300, 500. Dame 7 iglesias, planta 7 iglesias, las características iguales de Filadelfia, y vas a plantar en cada una de esas iglesias una aljaba. Y digo: wow, un ángel. Ese ángel, escucha bien, lo importante siempre los ángeles van a venir a gente que ora, a gente escogida. Si tú te das cuenta, eran irreprensibles. Por eso te digo que hubo gente que no se adhirió a la forma de vivir, de cómo vivía toda la gente. No eran ladrones, no menospreciaban a Dios, amaban a Dios, le daban todo su ser, y esa gente calificaba para la aparición de ángeles. Wow. Mi pregunta: ¿calificamos hoy en día? Si no calificamos, tenemos que aspirar. O sea, los ángeles existen y son mensajeros y están al servicio de los santos. Están al servicio de los santos. Mira, yo hace poco te voy a contar un testimonio. Vino un hombre con su esposa a nuestra iglesia. El hombre se había ido de juerga en el cristianismo, se alejó, se fue, y allá le fue re mal, a tal grado que un día le llegaron unos colombianos y le llegaron y dijo: tú a partir de este momento vas a pagar cuota. Y por 2 años lo extorsionaron a tal grado de quitarle el sueño a ese hombre. Estaba en depresión. Cuando yo lo vi, sus ojos estaban negros totalmente. Y él llegó pidiendo ayuda. Y él dijo: pastor, eso es lo que me pasa. Esos hombres han extorsionado mi vida por 2 años. Pero hoy he decidido, le acabo de dar la cuota, y hoy he decidido ya no dar más. Les he rogado, les he dicho: dame una cantidad y yo te la voy a pagar ya, pero déjame en paz. Dice: nunca te vamos a dejar. Tú eres nuestro esclavo toda tu vida, y el día que no nos pagues cuota, ese día vamos a matar a tus hermanos, vamos a matar a tu padre. O sea,
bien atemorizado, pero ese hombre tomó la decisión. Dice: me he arrepentido de mi forma de vivir, de mi deslealtad a mi esposa, y hoy voy a decidir servirle a Dios. No me importa que me quiten la vida, pero voy a estar bien. Entonces le digo: vamos a orar. Y oré por ellos, y en ese momento vi una visión. Vi a los extorsionadores, vi detrás de los extorsionadores a los santeros, y vi detrás de los santeros demonios. 3 personajes, ¿verdad?, que tenían cautivo y que colaboraban juntos para destruir este matrimonio. Y cuando oro una oración pidiéndole al Señor: Señor, ¿puedes enviar tus ángeles a agarrar a esos demonios que están ahí, encerrarlos en prisiones de oscuridad? Este hijo tuyo hoy se arrepiente y hoy quieren volver otra vez a tus caminos. Solté esa oración y le ordené que ya no cobraran. Cancelé la extorsión. A los 2 días le mandan un mensaje a ese tipo y le dice: queremos hablar contigo. Y llegan y le dice: ¿sabes qué? Hemos recibido un mensaje de un hombre así, de su demonio o de su santero, y nos ha pedido que tenemos que soltar a uno. Dice: pero no nos ha dado el nombre, hoy nos lo va a dar. Dice: ¿has hecho algo? Y él dijo: no. Vienen al otro día y dijeron: el demonio dijo que te soltáramos a ti. Escucha bien. Mira qué poder hay cuando entiendes el mundo espiritual. En ese momento lo soltaron sin nada, con un terror, porque yo creo que algo sucedió en el mundo espiritual, que los ángeles obedecieron y se fueron tras los demonios y dijeron: suéltalo o te metemos en prisión de oscuridad. Suéltalos, suéltalos, suéltalos. Y dieron la orden a los siervos del diablo aquí. Y yo te digo una cosa: ¿cuánta gente está padeciendo el silencio de Dios, el poder de Dios, porque sus vidas están mal? Este ángel se le aparece a Zacarías, y ahí viene lo interesante, porque Zacarías está haciendo una labor, adorando al Señor, exaltando, está elevando incienso, ¿verdad? Aunque él vivía en un tiempo donde Dios no respondía. O sea, ¿sabes eso? ¿Sabes lo que es orar y que Dios no te responda? Aunque vivas bien. ¿Sabes cuánto tiempo llevo orando por una necesidad en mi cuerpo? Años. Y Dios no ha respondido. Años. 20 años orando por una misma necesidad. Hay veces que nosotros oramos por una enfermedad. Tenemos una enfermedad, nos declaran una enfermedad, te la toman, tú la agarras y dices: pues ya hasta le llamas mi enfermedad. Pero cuando tú entiendes que muchas veces Dios permite las enfermedades para tratar en tus debilidades, como a Pablo, que dice que Pablo era un militar, era un general, pero él dice en la escritura que en Filipenses, que le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. O sea, era el más pequeño en el reino de las tinieblas. Y venía a Pablo, no era un principado, no era una potestad, no era un gobernador, era el más vil de Satanás, un mensajerito. Ve y cachetéame a Pablo, para que no se ensoberbezca. Y cuando lo bofeteaba le causaba, se cree, una enfermedad en sus ojos, de lo cual él rogaba a Dios que lo quitara. Y Dios dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. De tal manera que cuando uno aprende que Dios, que hay cosas que suceden en nuestro cuerpo, pero eso no te debe de quitar del altar, del incienso, sino que debes de perseverar orando. Y este tipo, no sabemos cuántos años llevaba orando, y realmente no sabemos su oración, pero hay algo que a mí me impactó.
en el verso 11 dice: y se le apareció el ángel del Señor, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Dígalo fuerte. ¿Cuál era? Dame un hijo. No. Si tú ves, la Biblia tiene detalles. Dice: tu oración ha sido oída. Y tu mujer, o sea, era otra. O sea, como que el regalo, la cereza de la oración que Dios había concedido era la esterilidad, romper la esterilidad de su esposa. Pero la oración de Zacarías era la que Dios había oído. Y te imaginas, no sé cuántos años invertiría ese tipo, pero tal vez invirtió 70, 50 años en una sola oración. ¿Sabes? Eso es lo glorioso de los altares y lo glorioso del entendimiento, porque hay ocasiones donde nosotros vamos al altar y oramos como 50,000 oraciones. Pero hay gente, los precursores solamente tienen una oración en el altar. ¿Cuál crees que sería la de Zacarías? Yo creo que la oración de Zacarías: ven Jesús, ven, ven, ven Señor. ¿Sabes que hay una oración que la iglesia se va a distinguir hoy en día, que está en Apocalipsis, en el último capítulo? Dice que el espíritu y la esposa dicen: ven Señor Jesús. O sea, hay un grupo de gente que en los últimos tiempos van a ser los precursores de los altares, y los altares que ellos van a levantar va a ser solamente con una oración, una oración, una oración. A ellos no les interesa el poder económico, a ellos no les interesa ni siquiera la esterilidad, ¿verdad?, de su esposa. A ellos les interesa que venga Jesús. ¿Entiendes eso? A lo mejor estoy tirando muy alto. Pero cuando un hombre decide poner un altar y hacer una sola oración, wow. El siguiente precursor, Ana. Ana era una mujer que desde que se casó solamente alcanzó a vivir 7 años con su esposo, y su esposo murió. Y después de ese momento que murió, dice que ella decidió consagrar su vida 84 años para servir en la casa de Dios, sirviendo con ayuno y oración. 84 años nada más. Y yo creo que Ana tenía, se casaban antes como a los 13 años, más 7, 20 años. Yo te digo algo, ¿qué puede hacer una mujer a los 20 años? Se puede volver a casar, puede hacer su destino, puede trabajar, puede llegar a ser éxito. Claro, no era una viuda vieja, era una viuda joven. Pero cuando ella analiza, yo siempre dije: no, esa mujer vivía enamorada de su esposo, y por eso ella decide no casarse. Pero yo digo: no, debe de haber algo mucho más glorioso. Porque la Biblia saca a Ana dentro de los precursores que prepararon el camino del mensajero. 84 años sirviendo en el altar, en ayuno y oración, con un solo deseo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Cuando hablamos de altares, no estamos hablando de gente que va a tener la oportunidad de pedirle a Dios lo que quiera, sino de conectarse en una sola voluntad.
Esta pandemia ha evidenciado a la iglesia de que no somos una iglesia profética. Algunos de nosotros hemos perdido mucho tiempo en la obra de Dios, pero Dios está tocando los corazones de la gente, donde ellos van a estar orando una sola oración. Una sola oración. Hay una sola oración. Yo tengo amigos que solamente tienen una sola oración, y su oración, su predicación es: ven, Señor Jesús. Yo recuerdo una ocasión que fui con el hermano Dwayne Kessler, ¿lo conocen? De Roca Blanca. Ese señor es un viejito que cuando ora por ti, o sea, te desnuda su oración. O sea, mi hermano Ricardo, usted estaba en la mesa así, 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 con otros 2, 3 tipos, y usted dijo esto, usted habló esto. Así te dice el Señor. Es un hombre increíble. Cuando yo fui invitado a su congreso, terminaba la adoración de Marcos, el de México, Marcos Barrientos, está bajo su cobertura. Y ese día había venido Miel San Marcos y hace su congreso. 5,000 gentes de la sierra bajan, escuchan, se convierten y sigue creciendo esa obra. Pero recuerdo yo que me dice: pastor, ayúdame a orar. Y yo dije: sale, va, la filísima de gente, ahí estoy orando. Y él deteniéndose, no solamente así, fa, 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 no, oraba, agarraba de a uno por uno y le empezaba a hablar, y le empezaba a hablar, y la gente lloraba. Ya después de 15 minutos lo dejaba, viene el siguiente. Y yo dije: no manches, ¿hasta cuándo va a terminar? Había como 500 gentes esperando. Y yo oré por unos cuantos, y la verdad, yo dije: ya me voy. Al otro día le dije: pastor, ¿a qué hora salió? Dice: como a las 3 de la mañana. Y a las 5 de la mañana ya estaba en el devocional. Un viejito. Cuando terminó el congreso, yo tuve la bendición de equivocarme en el día que terminaba, y le puse como día y medio. El boleto estaba para día y medio después. Y le digo: hermano, mi boleto salió. Dice: tienes 2 opciones. Te quedas aquí conmigo, te quedas aquí en Roca Blanca, ahí está el mar, lo disfrutas desde tu ventana, aquí puedes quedarte los días que quieras y listo. Yo te van a llevar al aeropuerto el día. O tienes otra opción: irte a mi cabaña conmigo. Y le digo: no, yo me voy con usted. Y nos fuimos como 2 horas a la cabaña. Y en esas 2 horas todo el tiempo me habló: Cristo viene, Cristo viene. Todo. Me di cuenta de lo ignorante que estoy en el tema. Cristo viene, Cristo viene. Y me dijo: el día que veas que cae una bomba nuclear sobre este estado de Estados Unidos, desde ese momento es que ha llegado el fin. Entonces dice: yo todos los días prendo mis noticias de CNN para ver si ya cayó. Dice: porque las Naciones Unidas se las van a llevar. Dice: apunta el nombre: Bruselas, Bélgica. Apunta. O sea, era un hombre vidente. Cuando tú estás cerca de esa gente, imagínate la vida de Ana. 20 más 84, 104 años tenía por lo menos Ana. Era una ancianita, pero el power se sentía, la presencia de Dios. Y dice que esa mujer, el Espíritu de Dios la guió para poder ir a ver a Jesús cuando nació. Y él dijo: Señor, despide ahora a tu sierva, porque han visto mis ojos al Dios, al Jesús, al Señor, al Todopoderoso venir a esta tierra. El tercero, Simeón. El hombre, también un anciano, dice que era lleno de ese hombre del Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios. Y un día el Espíritu de Dios le dice: ven, hoy ha llegado el día que te prometimos que no verías muerte hasta que no vieras al Mesías. Ven. Y lo llevó al templo y dice: ese niño que están presentando, él es el Mesías. Y cuando él ve al Señor,
dice, Señor, ahora sí, despide con bendición a tu siervo. Si quieres, mátame, porque han visto mis ojos al Salvador. Precursores. Quiere decir que esos hombres les consumía la oración. Les consumía la oración por ver a Jesús. Y me ha confrontado en mi corazón, porque mi oración no es ver a Jesús. Mi corazón no ha sido en una oración, solamente una oración, solamente una oración. Hago muchas oraciones, pero yo creo que si estamos hablando de altares, si hay alguien aquí que dice: Señor, yo voy a renunciar a mis sueños, a orar por mis sueños. Porque cuando nosotros tenemos un altar y tenemos comunión con Dios, podemos orar por todas las necesidades. Pero cuando un hombre decide y toma la decisión de que le consuma una sola oración, eso es otra cosa. Y esa gente es la gente que va a preparar. Si lo hizo en la primera ocasión, seguramente habrá en la segunda ocasión. En la segunda ocasión, donde habrá gente como Zacarías, ancianos, pero que han invertido toda su vida en orar para ver a Jesús, para ver al profeta, para ver que se van a levantar muchísimos Juan el Bautista en los últimos tiempos, que van a preparar el camino del Señor. Porque yo creo que en este tiempo no va a ser uno solo, va a haber muchísimos en todas partes del mundo. Va a haber hombres con el poder y la autoridad de Elías que van a preparar el camino del Señor, donde multitudes van a correr al arrepentimiento, se van a entregar, van a haber cambios y va a haber una iglesia poderosa. El cuarto, Dios le da un hijo a Zacarías, que se lo dice, ¿verdad?, con lujo de detalle. Este hijo va a ser así, va a ser acá, va a ser esto. Pero este hombre va a preparar el camino del Señor. ¿Y sabes qué hizo Juan el Bautista? ¿Sabes qué hizo Zacarías? Porque él influyó obviamente en Juan el Bautista, porque era su padre. Lo mandó al desierto. Y Juan el Bautista, con gozo, decidió no vivir como los demás jóvenes de su tiempo, sino decidió prepararse, consagrarse para un solo mensaje. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Ellos no tenían una lista de mensajes. Ellos solamente daba, Juan el Bautista solamente daba un mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo creo que hay hombres que van a oír el llamado de Dios en este tiempo y van a prepararse y van a decirle: Señor, yo quiero ser un Juan el Bautista. Va a haber mujeres que quizá están solas, las abandonó el esposo, y van a decidir invertir el resto de su vida en una sola oración. Va a haber hombres que van a decir: Señor, permíteme no ver muerte hasta que hayamos visto la segunda venida de Jesús. El hermano Wayne Myers tiene 98 años de edad, y alguien profetizó y le dijo: usted, hermano, no va a ver muerte hasta ver el más grande avivamiento que va a venir sobre México. Y cuando tú ves al hermano Wayne Myers y dices: wow, ya está viejito, ya se va a morir. Sí, no le gusta que le digan eso, porque dice: no me empuje, hermano. Yo digo: Señor, yo sé que alguien puede morir antes del hermano Wayne, porque el hermano Wayne es sobrenatural. Pero yo digo: Señor, hace falta poco tiempo para que venga un avivamiento sobre México. ¿En qué vamos a invertir tu oración? ¿En qué vas a invertir, Ricardo, los últimos años de tu vida? ¿En qué vamos a invertir los últimos años, chavos? ¿En qué vas a invertir?
La gente consagró su vida, invirtió en consagrar su vida, invirtió su vida en una sola oración. Ven, Señor Jesús, ven. Yo no sé si hay aquí alguien que quiera renunciar a sus demás oraciones. Pero hace poco yo le preguntaba al Señor: Señor, dame una oración, solamente una oración, solamente una oración. Dime cuál es la oración de Zacarías, Señor. ¿Cuál fue? Y orando, Dios me dio Isaías 64. Y dice: oh, si rompiesen los cielos. Yo te digo una cosa, yo siento que esta era la oración de Zacarías. Yo sé que lo voy a comprobar hasta que llegue al cielo. Pero dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el cual en él espera. Rompe los cielos. Oh, si rompiesen los cielos, porque ni siquiera es una orden, rompe los cielos. Él dice: oh, si rompieses, una súplica. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, con tu fuego abrasador, fuego que hace hervir las aguas. Wow. Cuando tú estudias, te das cuenta que eso que le dio Dios a Isaías era una oración profetizada en el tiempo del silencio que vendría. Y yo dije: no, alguien la capturó. Alguien la capturó. Hoy estamos viviendo, escúchame bien, con temor y temblor, hoy estamos viviendo un tiempo de escasez de la palabra. Hoy necesitamos avivar el altar con una sola oración. Esa oración tú la tienes que escoger. Pero hubo hombres que los tocó Dios, que los apasionó tanto, que dijeron: yo quiero hacer una sola oración. Es un llamado. Levanta un altar, pero en ese altar vas a dedicar tus 50 años de vida más con una sola oración. Pero el cielo te va a recordar por una sola oración. Hay hombres que hicieron, tus oraciones han sido oídas, y es bueno. Pero hay hombres, los precursores, solamente se dedican a una sola oración y a un solo mensaje. Y yo quiero hacer una oración, y quiero que cierres sus ojos ahí en tu lugar. Calcules el precio. Pero el amado Espíritu Santo, Señor, yo no quiero el silencio. Señor, me duele el silencio cuando no escucho tu voz. Me siento necesitado de ti. Y he predicado en debilidad. No sé por qué. Pero yo quiero hacer, Señor, una oración. Señor, pon un fuego aquí a estos jóvenes. Señor, pon un fuego aquí. Quizá aquí hay un Zacarías, o una Zacarías, o una Ana, o un Simeone, que dicen:
En mi altar voy a hacer una sola oración. Ven, Señor Jesús, ven. Ven. Queremos ver tus milagros. Ven a Campeche. Ven a Ciudad Neza. Señor, hay tantos enfermos, tanta gente perdida. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Señor, y trae el avivamiento más grande de toda la historia. Porque si alguien tiene un altar encendido, sería una desgracia ocupar ese altar encendido con oraciones vanas. Y si hay alguien aquí que quiere ver a Jesús, que quiere ver a Jesús, vas a invertir en oración y Él te va a hacer como a Zacarías, de regalo. La cereza te va a conceder lo que tú necesites. Yo estoy seguro. Si tú eres alguien que hoy en este día sientes un fuego de Dios, de empezar a orar con un clamor, sal de tu lugar y ven y habla con Dios aquí y dile: aquí está mi vida, aquí están mis sueños, aquí están mis necesidades, aquí están. Espíritu Santo, Señor, aquí está toda esta gente. Aquí está toda esta gente, Señor, que en sus corazones tú les has hablado. No he sido yo, no es mi elocuencia, porque con debilidad estoy haciendo esto. Espíritu Santo, levanta una iglesia que diga: ven, Señor Jesús. Levanta una generación que los altares no sean para pedirte cosas terrenales, sino que los altares sean para pedir que vengas, que nada les llene más que tu presencia, nada les satisfaga más que tu presencia. Amado Jesús, ven, 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 ven. La novia y el Espíritu dicen: ven, 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 Jesús, ven, Señor. No sabemos los tiempos, no sabemos cuánto tiempo falta a tu regreso, pero queremos ser como esas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, que aunque cabecearon nunca perdieron de vista que Él venía, que Él venía. Señor, tú vienes otra vez. Puede ser esta noche. Nadie lo sabe, porque dice que será como tu venida, como un ladrón. Señor, pero en esta hora, Señor, queremos invertir en una sola oración, en un solo mensaje. Ven, Jesús. Ven, presencia, Espíritu Santo.